La línea de resina epoxi brillaba débilmente bajo los últimos rayos del sol andaluz en el Valle de los Pinares. Una fina cinta dorada que recorría la longitud agrietada de mi viejo camino de acceso a la finca. Llevaba casi 20 años manteniéndolo yo mismo. Parcheando los hundimientos por las heladas primaverales. Barriendo los derrubios de grava en verano y sellando las fisuras antes de que el invierno las abriera de par en par. Esa noche no era nada especial. Solo yo. Un cubo de resina. Una espátula manual y el sonido rítmico al extender el material en las grietas. Era el tipo de tarea que dejaba respirar a un hombre. El aire estaba en calma. Lo bastante quieto para oír el suave chapoteo del agua del embalse a 200 metros más allá de la línea de pinos. Los faros de mi pick-up proyectaban sombras largas sobre el patio de grava a mi espalda. Debería haber sido una noche tranquila. De esas que uno espera con ganas. Tareas sencillas. Silencio sencillo. Entonces llegaron las luces. Reflejos rojos y azules se derramaron sobre la resina a mis pies. Rompiendo el momento en pedazos. Me enderecé. Parpadeando ante el deslumbramiento mientras un todoterreno de la Guardia Civil subía despacio por el camino. Las ruedas crujiendo sobre los parches recién secos. El motor ronroneaba bajo. Pero el mensaje era alto y claro. Alguien los había llamado. Me limpié las manos en un trapo y di un paso adelante. Buenas noches. Sargento. La ventana del pasajero bajó. El sargento Navarro se asomó con esa ceja arqueada que los guardias civiles ponen cuando la llamada no tiene ni pies ni cabeza. Buenas noches. Javier. Tenemos un aviso de construcción no autorizada y posible riesgo de incendio. ¿Riesgo de incendio? Fruncí el ceño. Mirando alrededor. ¿Es resina? Estoy sellando grietas. Nada más. El sargento suspiró. Ya sabiendo hacia dónde iba la cosa. El denunciante dice que usabas llama abierta cerca de zona residencial y pidió intervención inmediata. Detrás del todoterreno vi un segundo vehículo aparcado justo en la línea de propiedad. El SUV de la comunidad de propietarios de Los Pinares que a Beatriz Molina le encantaba pasear como si fuera la dueña del valle entero. Incluso desde lejos distinguía su silueta, brazos cruzados. Espalda rígida. Pura sentencia. Claro que era ella. Volví la vista al sargento. Sargento. Este es mi camino. Mi finca. No respondo a la comunidad. Él lo sabía. Todo el valle lo sabía. Pero las normas son las normas y una llamada obliga a presentarse. Lo entiendo. Dijo bajando del vehículo con un gruñido. ¿Te importa que eche un vistazo rápido? Solo para documentar y cerrar el parte. Adelante. Caminó hacia las grietas selladas. Se agachó y examinó la resina. Ni humo. Ni llama. Ni nada que oliera a peligro. Tocó la parte seca con el dedo enguantado. Sí. Esto es reparación de camino. Exacto. Una puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Los tacones de Beatriz resonaron sobre la grava mientras avanzaba con paso marcial. Cada pisada cargada de la seguridad de quien cree que la autoridad se puede plastificar en una tarjeta. Sargento. Anunció con voz afilada como alambre de púas. Este hombre está haciendo obras no aprobadas fuera de horario. La comunidad exige que todas las modificaciones cumplan las normas de seguridad. Beatriz. La corté sin disimular la irritación que me subía por el pecho. Esto no es tu tierra. Este camino no pertenece a tu comunidad. Lo sabes perfectamente. Ni siquiera me miró. Nuestra comunidad tiene estándares de seguridad. Si los vecinos ven llamas, repetí.
¿Te refieres al reflejo de mi linterna en la resina húmeda? Navarro se colocó entre los dos. Manos en alto. Señora. Lo he revisado todo. No hay fuego. No hay peligro. No hay infracción del Código Municipal. La mandíbula de Beatriz se tensó. Esa expresión que decía que los hechos le importaban un comino, solo quería control. Si afecta el valor o la seguridad de la comunidad. Si tenemos jurisdicción. No la tienen. Dije en voz baja. Nunca la han tenido. Sus ojos se clavaron en los míos y... Por un instante. Algo cambió. Algo más frío que la simple rabia. Cálculo. Miedo. Como si el camino no fuera el verdadero problema. Como si estuviera protegiendo algo mucho más grande. Navarro carraspeó. Javier está en su derecho. Marco esta llamada como resuelta. Beatriz no discutió. No hacía falta. Su silencio lo decía todo. Esto no había terminado. Se giró en redondo. Volvió al SUV y se marchó sin decir palabra. La grava saltó bajo sus ruedas al cruzar de vuelta a terreno de la comunidad, desapareciendo tras la fila de pinos que separaba su mundo del mío. Navarro me lanzó una mirada cansada. Quizá quieras tener el móvil a mano. Algo me dice que no ha acabado aquí. Asentí. Aunque la inquietud que se me instalaba en el estómago no venía de la amenaza. Venía de la pregunta que flotaba en el aire. ¿Por qué la comunidad vigilaba un camino que no controlaba? Miré la línea de resina brillante. El tenue destello reflejando las luces traseras mientras el todoterreno se alejaba. El camino volvió a quedar en silencio. Pero la paz de una hora antes se había evaporado. Algo había cambiado esa noche. Lo sentía en los huesos. Y fuera lo que Beatriz Molina intentaba ocultar. Yo acababa de pisarlo de lleno. La mañana llegó más dura de lo habitual. Había dormido poco. Dándole vueltas a la noche anterior, el SUV de Beatriz parado en mi línea. La Guardia Civil por una tontería. La acusación de obra no autorizada. Nada encajaba. Y esa sospecha se afiló como un cuchillo cuando salí con el termo de café y vi algo brillante grapado a mi verja. Una notificación naranja fluorescente de la comunidad. Exigencia de mejora inmediata de propiedad. ¿Mi verja? En mi finca. Kilómetros fuera de su límite marcado. Durante 5 segundos enteros no me moví. Solo miré. El aire frío de la mañana endurecía los bordes del papel. No era solo la notificación. Era la intención. La noche anterior no había sido un malentendido. Era el primer golpe. La arranqué y leí: se le requiere resuperar el camino de acceso con agregados neutros aprobados por la comunidad. La obra actual no cumple los estándares de seguridad y estética comunitarios. El incumplimiento acarreará multas diarias. Debajo. Lista de contratistas aprobados. Todos de dentro de la comunidad. Todos carísimos. Todos con lazos evidentes con Beatriz. El mensaje era cristalino. Querían control. ¿Sobre qué? Esa era la pregunta que me carcomía por dentro. Cuanto más leía, menos parecía tratarse de resina y más de algo profundo. Algo ligado al hecho de que ella había aparecido justo cuando yo trabajaba. Como si alguien me hubiera estado vigilando todo el tiempo. Doblé el papel. Me lo guardé en la chaqueta y volví a la casa con paso firme. Fuera lo que fuera. No iba a quedarme cruzado de brazos. Si querían jugar al papeleo y a los tecnicismos, yo tenía a alguien que conocía la ley mejor que Beatriz jamás fingiría conocerla. Elena respondió al tercer tono. Javier. ¿Eres tú? Sí.
Tengo un problema. ¿Otra vez la comunidad? Todavía. Corregí. Y están subiendo la apuesta. Tengo una notificación en mi verja. Ella hizo una pausa. Tu verja. Javier. Ni siquiera estás bajo su jurisdicción. Eso debería ir directo a la papelera. Eso es lo que me preocupa. Elena. Dije. La gente no arriesga enviar notificaciones ilegales a menos que quiera tapar un error gordo. Envíame foto. La miro y nos vemos en 1 hora. ¿Cuándo llegó? Yo ya tenía la notificación sobre la mesa de la cocina junto a las fotos horarias de la visita de la Guardia Civil. Elena repasó el documento. El rostro cada vez más serio. Esto es grave, murmuró. Para ellos. No para ti. Esta notificación asume jurisdicción. Que no tienen. Lo que significa. Siguió. Que están usando un mapa de límites equivocado o falso. ¿A propósito o no? Me incliné hacia adelante. Elena. ¿Por qué les importa tanto mi camino? Llevan años ignorándolo. No contestó enseguida. Sacó su tablet. Abrió el plano oficial del catastro y superpuso el mapa interno de la comunidad. La diferencia saltaba a la vista, su sendero peatonal. Marcado en verde brillante. Cruzaba limpiamente la esquina norte de mi finca. No rozaba. Cruzaba. Me recosté. La verdad golpeándome como un puñetazo. Así que están construyendo sobre mi tierra. Y llevan tiempo. Dijo ella. Si el sendero cruza tu finca. Necesitan una servidumbre registrada o tu firma. Apostaría a que no tienen ni una cosa ni la otra. Eso explicaba el pánico. La vigilancia. Las patrullas nocturnas. La queja por la resina. No era el camino. Era la tierra debajo. Elena siguió desplazando la pantalla. Mira esto. Amplió la línea de la comunidad. La habían dibujado unos 20 metros más al oeste de lo que marcaba el catastro. Lo justo para tragarse parte de mi camino y casi todo su sendero. ¿Crees que lo saben? Pregunté. Su voz sonó plana. Beatriz lo sabe. Este tipo de error no es casual. Javier. Es expansión deliberada de jurisdicción. ¿Y si presentas denuncia? El municipio les obligará a corregirlo. ¿Por qué entonces me ponen la infracción a mí? Porque si obedeces. Validas su mapa falso. Creas precedente y ellos consiguen el poder que llevan años fingiendo tener. Sentí una rabia fría. ¿Precisa? La rabia de quien ve que alguien pisa la tierra que su familia ha defendido durante generaciones. La rabia que empuja a actuar. ¿Qué hago? Pregunté. Documentarlo todo. Dijo ella con firmeza. Desde hoy. Fotos de la verja. Del sendero. Coordenadas GPS. Guarda todas las notificaciones y no respondas directamente. Todavía no. Salimos fuera. Donde el sol ya coronaba la sierra. Elena midió la distancia hasta la primera marca de la comunidad, 76 metros. Eso solo hacía la infracción ridícula. Y Javier. Añadió volviéndose hacia mí. Están desesperados. Eso significa que empujarán más fuerte antes de romperse. Sus palabras aún flotaban cuando oímos el rugido de motores cruzando el valle. 3 PQPS blancas aparecieron por la carretera comarcal. Cada una con el logo magnético de Inspección Comunidad Los Pinares. Elena soltó el aire despacio. Bueno. Eso ha sido rápido. Apreté la mandíbula.
No vienen a hablar. No. Coincidió ella. Vienen a intimidar. Los vehículos se detuvieron justo fuera de mi verja. El polvo levantándose en nubes espesas. Las puertas se abrieron. Hombres con chalecos reflectantes bajaron. Portapapeles en mano. Actuando como si llegaran a una obra que les pertenecía. Y detrás de ellos. Brazos cruzados. Gafas de sol puestas. Estaba Marcos Hidalgo. El promotor cuyo nombre se susurraba en medio valle. No era de la comunidad. Pero le encantaba el poder. Y se movía como quien espera obediencia. Beatriz no estaba físicamente. Pero su presencia lo impregnaba todo. Elena me tocó el brazo. No contestes hasta que sepamos qué quieren. Pero yo ya lo había entendido. La noche anterior había sido la advertencia. Esa mañana era el ataque real. No venían a inspeccionar mi camino. Venían a reclamarlo. Venían porque algo que yo había hecho o descubierto amenazaba el error que llevaban años escondiendo. Y ahora estaban a punto de cometer uno aún mayor. Di un paso adelante. Sacando la notificación del bolsillo mientras el primer inspector se acercaba a la verja. Buenos días. Dije con voz firme. Antes de empezar. Tengo una pregunta. El hombre parpadeó. ¿Cuál? Levanté la notificación. Si su comunidad no tiene jurisdicción aquí. ¿Por qué están violando mi tierra? Su silencio lo dijo todo. Y en ese momento supe que la verdadera pelea acababa de comenzar. 3 PQPS. 6 hombres y un promotor que actuaba como si fuera dueño de medio valle. Ninguno pertenecía a mi finca. Aún así. Se plantaron ante mi verja como si estuvieran haciendo una inspección oficial. Todavía no habían cruzado. Pero la intención era clara, estaban listos para saltar la línea en cuanto yo bajara la guardia. Elena se colocó a mi lado. Voz baja solo para mí. Déjalos hablar primero. Que digan que vienen a buscar. El inspector jefe habló por fin. Venimos a evaluar el camino por cumplimiento de seguridad comunitaria. Lo miré fijamente. ¿Comunitaria? Señalé alrededor. Esto es una finca. No una urbanización. No se inmutó. La comunidad ha recibido informes de que la superficie aquí supone un riesgo. ¿De quién? Pregunté. ¿De Beatriz o del promotor que se esconde detrás de vosotros? Marcos se levantó las gafas con 2 dedos. Mostrando una sonrisa de anuncio. Javier. No hagamos esto, adversarial. Todos somos vecinos aquí. No. Corregí. Vosotros sois vecinos allí. Señalé más allá de los pinos. Esta tierra deja de ser asunto vuestro en cuanto cruzáis esa línea. Uno de los inspectores dio un paso y sacudió la verja para probarla. Señor. Necesitamos acceso para completar la evaluación. ¿Necesitan permiso? Dije. Negó con la cabeza. Tenemos autoridad según los protocolos de seguridad de la comunidad. Elena soltó un bufido seco. No. No la tienen. Esta finca no forma parte de la urbanización Los Pinares y según la ley de propiedad horizontal. Está prohibido entrar sin consentimiento expreso. Toquen esa verja otra vez y la Guardia Civil volverá. Pero no será para mirar resina. El inspector se quedó congelado. Marcos no. Se acercó despacio a la línea de la valla. Ese paso lento y seguro de quien cree que las normas se doblan ante su ambición. Javier. Seamos razonables. La preocupación de la comunidad es que el material que usas podría es resina. Dije levantando el cubo.
Aprobada por el municipio. Se vende en todas las ferreterías de la provincia. No venís por seguridad. Venís porque vuestro mapa está mal y vuestro sendero está en mi tierra. Decirlo en voz alta dolió más de lo que esperaba. Los hombres intercambiaron miradas sutiles. Esas que se dan cuando alguien acaba de confirmar exactamente lo que temían. Marcos carraspeó. Venimos a proteger el valor de las propiedades. ¿El mío o el vuestro? Sin respuesta. El equilibrio de poder cambió en ese instante. Tan nítido que se podía respirar. Elena cruzó los brazos. Caballeros. A menos que tengan una orden judicial o una servidumbre registrada. Esta inspección ha terminado. Pero Marcos no retrocedió. Al contrario. Alargó la mano hacia el pestillo. Marcos. Le advertí. Levantó el metal de todos modos. La verja no se abrió, la había cerrado con llave la noche anterior después del numerito de Beatriz. Pero él no dudó. Pasó la mano por encima del travesaño y empezó a trepar. No lo hagas. Dije. Marcos. Espetó Elena. Eso es allanamiento. Saltó al otro lado como si la advertencia no le hubiera llegado. Si la superficie está húmeda. Podría indicar inestabilidad. Necesito comprobarlo. Casi me reí. ¿Quieres comprobar la resina? Sin esperar permiso. Avanzó. Su bota pisó exactamente la zona que yo había vertido la noche anterior. Aún firme pero no curada para soportar peso extra. La resina cedió. Se hundió. Media bota desapareció en el material y él dio un tirón hacia atrás. Casi cayendo. Consiguió estabilizarse. Pero el daño estaba hecho. Todo el panel quedó arruinado. La presión había agrietado la zona blanda, enviando fisuras finas que se extendían como relámpagos congelados. No me moví. No hablé. Solo observé cómo sacaba lentamente el pie del desastre que él mismo había provocado. Otra puerta se cerró de golpe. Una voz familiar llegó después. Marcos. ¿Qué coño estás haciendo? El sargento Navarro subió por el camino. El polvo aún girando detrás de su todoterreno. Se detuvo a mi lado. Miró la bota cubierta de resina de Marcos y suspiró con el peso de quien ya había tenido suficiente política de comunidad esa semana. Javier. Dijo. ¿Quieres explicarme por qué me ha llegado otro aviso sobre tu camino? Claro. Contesté. Porque estos hombres están allanando. Estaban haciendo una inspección. Empezó Marcos. No. Le cortó Elena dando un paso adelante como una hoja afilada. Intentaron hacer una inspección sin autoridad legal y su promotor acaba de causar daños en la propiedad de mi cliente. Navarro se pellizcó el puente de la nariz. Vale. Todo el mundo callado. Se volvió primero hacia los inspectores. ¿Alguno de ustedes tiene servidumbre registrada para acceder a este camino? Silencio. ¿Tienen permiso municipal? Orden judicial. ¿Algo que les dé derecho a pasar esa verja? Uno a uno negaron con la cabeza. Luego Navarro se volvió hacia Marcos. ¿Y tú? ¿Has trepado la verja? Marcos tragó saliva. Para evaluación de seguridad. El sargento señaló el desastre de resina alrededor de su bota. ¿Crees que pisar material húmedo es una evaluación? Eso es vandalismo como mínimo. Me miró con expresión cansada pero cómplice. Javier. ¿Quieres presentar denuncia? No contesté enseguida. Mi rabia no era caliente. Era fría. Firme. Enfocada. Veía el miedo formándose detrás de la sonrisa forzada de Marcos.
Una denuncia por allanamiento podría frenarlos. Pero no expondría lo que realmente temían. El error de límites. No. Dije por fin. Todavía no. Marcos exhaló aliviado. Demasiado pronto. Pero seguí, quiero un informe escrito que conste que entraron sin permiso. Causaron daños e intentaron aplicar normas fuera de su jurisdicción. Navarro asintió. Lo tendrás esta misma noche. Los inspectores se retiraron rápido. Más coordinados en la huida que en la llegada. Marcos dudó. Luego raspó la bota contra la grava intentando limpiarla. No funcionó. Estás complicando esto más de lo necesario. Javier. Dijo en voz baja. Vas a perder apoyos si sigues enfrentándote a nosotros. Di un paso más cerca. Bajando la voz para igualar la suya. Tú pisaste mi tierra sin permiso. Explícame qué apoyos te debo yo. No contestó. Volvió a su pick-up sin decir palabra. Elena se volvió hacia mí. Ha sido imprudente y revelador. ¿Están asustados? Dije. ¿Exacto? Respondió ella. Y la gente asustada comete errores. Los vehículos se alejaron uno tras otro, dejando el camino marcado. La resina arruinada y la mañana en silencio otra vez. Silencio. Pero no paz. Porque algo en su reacción había confirmado lo que Elena y yo sospechábamos. El camino no importaba. La resina no importaba. La tierra debajo sí. Y fuera cual fuera el error que la comunidad había enterrado bajo sus líneas de límites. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo para mantenerlo oculto. Miré la resina agrietada donde Marcos había pisado. No había probado inestabilidad. Había revelado desesperación. Y la desesperación significaba que me estaba acercando. La caravana de la comunidad desapareció tras la curva. Los motores desvaneciéndose en la distancia. El silencio que siguió no era calma. Estaba cargado. Cada movimiento que habían hecho esa mañana había expuesto más de lo que pretendían. Y la huella de bota en mi resina parecía una confesión estampada en cemento húmedo. Elena se agachó cerca del parche dañado, pasando un dedo enguantado por la superficie agrietada. Esto no fue accidente, dijo. Pisó ahí a propósito para demostrar inestabilidad. Repetí la excusa de Marcos. Ella negó con la cabeza. No. Quería provocar una reacción. Si hubieras perdido los nervios. Si lo hubieras empujado. Si hubieras gritado lo que no debías. Tendrían grabación y podrían alegar que obstruiste esfuerzos de seguridad comunitaria. Están buscando palanca. Están perdiendo palanca. Corrigió ella. Consideré eso. Cada intento de la comunidad, notificaciones. Llamadas a la Guardia Civil. Inspecciones sin permiso, escalaba demasiado rápido para algo tan trivial como estética de camino. Tenían miedo de algo mucho mayor. Y entonces, como si el destino quisiera subrayar el punto, oímos otro motor acercándose. Pero esta vez no era un pick-up. Era un todoterreno de la Guardia Civil. El sargento Navarro bajó antes de que el polvo se asentara. Metió su libreta bajo el brazo y caminó directo hacia mí, echando solo un vistazo rápido al daño de la resina. Javier, dijo. Acabo de enviar el informe del incidente. Tendrás copia en unas horas. Gracias. Pero necesito preguntarte algo. Bajó la voz. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Crucé los brazos. Dímelo tú. Tú eres quien recibe las llamadas. Exhaló. Sí.
Y ese es el problema. He recibido 6 llamadas esta mañana. 6. Todas de miembros de la Junta de la Comunidad alegando que tu camino supone un riesgo para el acceso compartido de la comunidad. No existe acceso compartido, afirmó Elena con firmeza. Navarro asintió. Eso les dije yo. Pero insisten en que estás adyacente a su corredor de seguridad. ¿Corredor de seguridad? Repetí. ¿Así llaman ahora a su sendero peatonal? Al parecer. Intercambié una mirada con Elena. El peso de la comprensión pasó entre nosotros como una alarma silenciosa. Están construyendo una narrativa legal, dijo ella. Si llaman al sendero corredor de seguridad, intentan convertirlo en servidumbre protegida. Navarro frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa, respondió Elena, que intentan reclamar derechos sobre la tierra de Javier de forma retroactiva. Sentí la rabia subir. No salvaje. No imprudente. Sino fría. Lo bastante afilada para agudizar todos los sentidos. Saben que el sendero cruza mi finca. Dije. Lo sabían cuando lo pusieron. Y ahora se están acorralando intentando reclamar propiedad. Navarro se frotó la nuca. No puedo probar intención. Pero sí puedo deciros que se reúnen hoy. Toda la junta. Por eso llamaron todos a la vez. No hacía falta que dijera más. Algo estaba pasando. Algo que no querían que yo descubriera. Javier, dijo el sargento. No elijo bandos. Pero ten cuidado. La gente no se pone así de nerviosa por nada. Se marchó poco después, dejándonos a Elena y a mí solos en el camino. Me volví hacia la resina, mi camino. Mi tierra. Mi hogar. Y la zona dañada que Marcos había pisoteado. Su huella había fracturado la línea, creando una telaraña de grietas que brillaban bajo el sol de media mañana. Símbolo de todo lo que intentaban romper. Hora de documentar, dijo Elena sacando el móvil. Hizo fotos desde todos los ángulos, arrodillándose para captar la profundidad, la extensión del daño, la propia huella. Haz una con la verja en el encuadre. Dije. Que el municipio vea lo lejos que estamos del territorio de la comunidad. Asintió y tomó varias. Mientras trabajaba, yo recorrí el perímetro de la línea de propiedad. Esa frontera invisible que debería haberme protegido de la interferencia de la comunidad, pero que se había convertido en lo que más los atraía. A 20 metros de la verja vi donde el sendero cortaba mi tierra. Un camino estrecho desgastado en la tierra. Lo había ignorado durante años, pensando que los ocasionales paseantes no hacían daño. Pero el sendero no era inofensivo. El sendero era la amenaza. El ruido de grava crujiendo detrás me hizo girar. Llegó otro vehículo. Por un segundo mi guardia subió hasta que reconocí al conductor. Tomás Bernal. Mi vecino del otro lado de la sierra. Bajó con cara de preocupación. Era carpintero y había sido voluntario de topografía del municipio. El tipo práctico que no se metía en chismes pero lo observaba todo. Javier, dijo. He oído gritos antes. ¿Todo bien? La comunidad intentó hacer una inspección en mi camino. Dije allanaron. Lo dañaron y llamaron a la Guardia Civil. Tomás soltó un silbido bajo. Me imaginaba que pasaba algo gordo. He oído comentarios en el centro social. Algo sobre nuevas líneas de propiedad. ¿Líneas de propiedad? Preguntó Elena con voz afilada. ¿Quién hablaba? Principalmente Beatriz. Dijo Tomás.
Está diciendo que la comunidad va a pedir reconocimiento oficial de su sistema de senderos. Afirma que llevan décadas con derechos sobre él. La expresión de Elena se volvió cortante como una navaja. Eso es imposible. Un sistema de senderos no cuenta como servidumbre sin consentimiento registrado del propietario. Tomás se encogió de hombros. No significa que no vayan a intentarlo vender así. Ese fue el momento en que todo encajó. La comunidad no estaba solo sobrepasándose. Estaba reescribiendo la historia. Si empujaban la narrativa con suficiente fuerza. Si conseguían bastantes firmas. Si convencían a suficientes funcionarios de que el sendero siempre había sido suyo. Podrían forzar una reclamación por posesión adversa o servidumbre prescriptiva. Y una vez que eso ocurriera, no perdería solo una esquina de mi finca. Perdería el control del acceso a mi camino. Al sendero del embalse. Quizás incluso la entrada a la propiedad que había pasado media vida preservando. Eso no va a pasar. Dije. Elena asintió. No si demostramos que el sendero cruza tu tierra y exponemos sus reclamaciones falsas de límites. Pero necesitamos pruebas. Añadió. Pruebas duras. Planos históricos. Catastros originales. Cualquier cosa que pruebe que la comunidad amplió su línea ilegalmente. Tomás levantó una mano. Tengo algo que deberíais ver. Le seguimos hasta su pick-up. Sacó un tubo viejo. Descolorido. Polvoriento. Cerrado por ambos extremos. Lo puso en mi portón trasero y lo abrió. Dentro había 3 mapas enrollados. Desenrolló el primero, un plano del municipio de 1986. Líneas limpias. Límites claros. Y la comunidad ni siquiera llegaba cerca de mi camino. El segundo era una solicitud de revisión de 1994. Presentada por el promotor antes de que existiera la comunidad. Todavía no cruzaba mi tierra. El tercero estaba fechado en 2012. En ese alguien había dibujado a mano una línea de ampliación de límites con lápiz y la firma al pie, Beatriz Molina. Ahí estaba. Una línea literal cruzando la finca Herrera. Dibujada a mano. Nunca aprobada por el municipio. Nunca registrada legalmente. Prueba no de negligencia. Sino de intención. Los ojos de Elena se abrieron como platos. Javier. Esto es la prueba definitiva. Tomás asintió con gravedad. Lo encontré al limpiar cajas viejas de almacenamiento. Pensé que algún día podría importar. Miré el mapa. La línea a lápiz. La audacia de la mentira. Lo sabían. Dije en voz baja. Todos ellos. Y entonces el peso de lo que venía después se posó sobre mí. Si habían falsificado límites una vez. ¿Qué más habían hecho? Antes de que pudiera procesar toda la magnitud. Mi móvil vibró. Un mensaje de número desconocido. Deja de escarbar. Javier. No te va a gustar lo que encuentres. Se lo enseñé a Elena. Su mandíbula se tensó. Ahora están asustados. No. Ahora están acorralados. Y la gente acorralada comete sus mayores errores. Enrollé los mapas con cuidado. Los metí de nuevo en el tubo y lo cerré con llave en el pick-up. Elena. Dije. Ya no estamos cerca. Estamos dentro de su encubrimiento. Terminó ella. Pero yo no tenía miedo porque en el momento en que la bota de Marcos pisó mi camino. Dejó más que una huella. Dejó palanca. Y yo había terminado de ser educado. Coloqué el tubo en el asiento del copiloto. Cerré la puerta del pick-up y sentí una claridad asentarse en mí.
Una calma afilada y enfocada que llega justo antes de empezar a tirar de los hilos que sabes que desharán algo grande. Elena estaba a mi lado. Brazos cruzados. Ojos aún en la sierra por donde habían desaparecido los vehículos de la comunidad. Han cruzado la línea. Dijo. Literalmente y legalmente. Y ahora lo demostramos. Entramos en mi taller donde aún estaba la mesa de dibujo de mis días de ingeniero. Lámparas. Reglas. Lupas. Todas las herramientas para estudiar líneas que podían cambiar paisajes enteros. Hoy. Esas líneas cambiarían algo más. El equilibrio de poder. Desenrollé los 3 mapas bajo la lámpara. 1986, limpio. Claro. 1994, actualizado. Aún exacto. 2012, la ampliación falsificada dibujada a lápiz por alguien que pensó que nadie miraría nunca tan de cerca. Elena se inclinó sobre la mesa. Esto no es chapuza. Es calculado. Ampliaron el límite de la comunidad alrededor de su carretera de entrada. Añadieron unos metros de colchón y fingieron que el sendero siempre había sido suyo y luego crearon normativas alrededor de eso. Dije aplicación. Infracciones. Multas. Crearon autoridad de una línea a lápiz. Las consecuencias me golpearon más fuerte de lo esperado. Ya no se trataba solo de mi camino. Si la entrada de la comunidad estaba en mi finca y habían operado bajo límites falsos durante años. Toda la organización se sostenía sobre arena movediza. Elena sacó fotos. Estas van directas a prueba. Pero necesitamos más que mapas viejos. Necesitamos prueba irrefutable. El límite actual de la comunidad contradice los registros municipales. Significa. Dije. Que necesitamos el plano original. Asintió. ¿Exacto? Abrí el archivador donde mi padre había guardado todos los documentos de propiedad desde la reclamación original de la finca. Tras unos minutos de búsqueda encontré una carpeta gruesa con planos y servidumbres. Algunos estaban quebradizos por la edad. Pero todos auténticos. Los extendí sobre la mesa. La prueba era abrumadora. Cada documento legal confirmaba la misma línea de límite. Cada medición coincidía. Cada servidumbre registrada terminaba donde empezaba la autoridad asumida de la comunidad. Lo han sabido durante años. Dijo Elena en voz baja. Por eso Beatriz reaccionó tan fuerte a tu camino. Pensó que estabas arreglando algo que podría exponer su invasión. ¿Y Marcos pisando la resina ayer? Pregunté. ¿Qué fue eso? Una distracción. Un golpe de poder. Quizás incluso una trampa. Pero sea lo que sea. No es nada comparado con esto. Toqué la línea de ampliación falsificada. Esto es lo que han estado escondiendo. Antes de que pudiéramos seguir. Mi móvil vibró otra vez. Esta vez una llamada. No un mensaje. Número desconocido. Lo puse en altavoz. Una voz tensa y forzada llegó. ¿Herrera? No sabes en qué te estás metiendo. No respondí. Dejé que el silencio se estirara hasta que el que llamaba continuó. Deja de escarbar en el tema de los límites. Arregla tu camino y deja que la comunidad se ocupe del resto. Elena gesticuló, graba esto. Pulsé el botón discretamente. Por fin hablé. Identifíquese. Silencio. Luego la llamada se cortó. Elena anotó la hora. Están en pánico. Esta admisión sola demuestra que saben que vas por el camino correcto. Necesitamos más. Dije. Algo que conecte a Beatriz con ese mapa falsificado. Lo tendremos.
Pero primero confirmemos que ha construido la comunidad en tu tierra. Tomé los planos antiguos y recorrí la línea de propiedad otra vez, contando los pasos que mi padre me enseñó hace años. Cuando tracé el límite desde el cauce del arroyo hasta el viejo poste de cedro en el borde norte, la verdad se volvió innegable. El gran arco de entrada de la comunidad. La base de piedra. Los pilares decorativos. El cartel iluminado con LED estaba 12 pies enteros dentro de mi finca. Elena lo miró atónita. Javier. Esto no es un error menor. No. Dije. Es una invasión de 20 años y muy cara. Tomó fotos desde todos los ángulos, la base del arco, las marcas de propiedad, las mediciones de distancia. Si esto llega a juicio, la comunidad deberá compensación. Años de uso retroactivo. Posiblemente costes de reconstrucción. Y por eso están desesperados. Volvimos hacia la casa. Los dos ya formando la estrategia en la cabeza. Pero el silencio no duró mucho. Un SUV familiar se acercó a la verja, deteniéndose justo antes del pestillo. La puerta se abrió. Beatriz bajó, vestida como si fuera a una reunión de junta en vez de enfrentarse al hombre al que había intentado intimidar. No se acercó a la verja. No saludó. Solo se quedó allí, esperando hasta que Elena y yo estuvimos a distancia de hablar. Javier, dijo con voz helada. Necesitamos hablar. No, respondí. Realmente no. Su sonrisa se tensó. No escalemos las cosas. Hay mucho malentendido aquí. Estamos más allá de los malentendidos, dijo Elena. Sus inspectores allanaron. Su promotor causó daños en la propiedad y habéis estado aplicando normas fuera de vuestra jurisdicción. Los ojos de Beatriz se movieron hacia los mapas enrollados bajo mi brazo. Su compostura se resquebrajó. No mucho, pero lo suficiente para confirmarlo todo. Javier, dijo rápido. Sea lo que crees que has encontrado, no es lo que crees. La interrumpí. Es lo que el municipio registró. Su expresión se vació. Si sigues con esto, podrías desestabilizar toda la comunidad. Valores de las propiedades. Confianza vecinal. Seguros no es mi problema. Dije. Construisteis sobre tierra que no es vuestra. Tragó saliva con fuerza. Dejadnos arreglarlo en privado. Podemos llegar a un acuerdo. Elena dio un paso adelante. Lo arreglaremos legalmente. No en privado. Por primera vez. La confianza de Beatriz se quebró. Su mirada voló hacia el arco visible carretera abajo como si de repente se diera cuenta de lo frágil que era realmente su autoridad. Retrocedió. Estás cometiendo un error. Javier. No. Dije. Tú ya lo cometiste. Subió al SUV. Cerró la puerta más fuerte de lo necesario y se alejó más rápido de lo que conduciría a alguien tranquilo. Cuando el polvo se asentó, Elena se volvió hacia mí. Está aterrorizada y acorralada, añadí. Lo que significa que el siguiente movimiento no será pequeño. Asintió. Entonces nos preparamos. Volvimos al taller. Los mapas extendidos como diagramas de batalla. Y allí, en el silencio que siguió, vi por fin el cuadro completo. La línea falsificada. La invasión del sendero. La invasión del arco de entrada. La agresión repentina de la comunidad. Todo apuntaba a una cosa. Sabían la verdad y la habían escondido durante 20 años. Bueno,
Dije sacando un blog nuevo. Hora de sacarlo a la luz. Elena asintió. Empecemos por el registro del municipio. Necesitamos copias certificadas de todo. Cogí las llaves del pick-up. Empezaría con la verdad. Y no iba a soltarla ahora. A media tarde Elena y yo teníamos copias certificadas de cada plano. Cada registro histórico de límites. Cada servidumbre ligada a mi finca. Darla Pérez. La registradora municipal. Nos entregó los documentos con una ceja levantada. ¿Habéis removido algo?, dijo. Hoy han venido 3 miembros de la Junta preguntando por parcelas. Nerviosos como serpientes de cascabel. Los nervios no me molestaban. La culpabilidad sí. Volvimos a la finca en silencio. Los dos procesando el peso de lo que llevábamos. Al entrar en el patio, mi móvil vibró con otro mensaje. Este de número desconocido. Pero más corto. Más afilado. Reúnete conmigo en la carretera del embalse ahora. Sin nombre. Pero no lo necesitaba. Beatriz quería un enfrentamiento privado. Elena leyó por encima de mi hombro. Intenta adelantarse a la narrativa. Entonces oigamos qué cree que tiene. Nos dirigimos hacia la carretera del embalse. Un tramo estrecho de tierra que marcaba la frontera natural donde mi finca se encontraba con la servidumbre pública. Era el lugar perfecto para una negociación. Abierto. Tranquilo. Nadie alrededor para oír o intervenir. Cuando llegamos, 2 vehículos ya estaban aparcados. Beatriz estaba junto a su SUV. Marcos se apoyaba en su pick-up. Brazos cruzados. Rostro inescrutable. Ninguno parecía seguro. Elena bajó primero, sosteniendo el tubo de documentos como una bandera de advertencia. Me uní a ella, deteniéndome a 10 metros de ellos. Lo bastante cerca para oír cada palabra. Lo bastante lejos para dejar claro que aquí nadie me controlaba. Beatriz intentó ser educada. Intentó. Javier. Gracias por venir. No devolví la cortesía. ¿Por qué estoy aquí? Se alisó la chaqueta con mano temblorosa. Ha habido un malentendido. La situación se está escalando innecesariamente. La comunidad quiere resolverlo pacíficamente. ¿Pacíficamente?, pregunté. Después de allanar. Dañar mi propiedad y llamar a la Guardia Civil 2 veces. Marcos dio un paso adelante. Javier. Los errores ocurren. Solapamiento burocrático. Mapas viejos. Estas cosas no son raras. Estamos dispuestos a ofrecer compensación por las molestias causadas. Elena levantó una ceja. ¿Compensación o silencio? Los dos se congelaron. Saqué el mapa falsificado de 2012 del tubo y lo desenrollé entre nosotros, sosteniéndolo para que la luz cortara la línea dibujada a lápiz. Asegurémonos de que hablamos del mismo error, dije. El rostro de Beatriz perdió todo el color. Marcos parecía que le hubieran quitado el aire de un puñetazo. ¿De dónde has sacado eso? No importa, dije. Lo que importa es que esta línea. Toqué la ampliación dibujada. Nunca fue aprobada. Nunca registrada. Nunca legal. Beatriz saltó. No sabes lo que estás insinuando. No insinúo, dije. Afirmo que la comunidad ha estado operando bajo un límite fraudulento durante 20 años. Y vuestro arco de entrada. Vuestro cartel. Vuestra iluminación. Todo en mi tierra. Añadió Elena.
Lo que significa que vuestra junta ha cometido invasión continua y falsedad ante vecinos y aseguradoras. El golpe dio de lleno. Marcos miró a Beatriz. La comprensión amaneciendo en sus ojos. Me dijiste que el límite estaba confirmado. Ella no respondió lo bastante rápido. Dijiste que estaba presentado. Siguió él. Voz subiendo. Yo presenté la ampliación para revisión. Dijo ella tropezando. El municipio debe haberla perdido o basta. Dije. Darla revisó cada presentación desde 2010 hasta hoy. No existe nada. Ni solicitud. Ni revisión. Ni siquiera carta de rechazo. Beatriz cerró los ojos. Su máscara se rompió por completo. Podemos arreglar esto. Murmuró. Podemos negociar términos. No hace falta abogados ni juicios. En realidad. Dijo Elena. Si hace falta. Y estáis a 2 pasos de enfrentar penas criminales por presentar reclamaciones de tierra falsas. Marcos se enderezó. De repente a la defensiva. Espera. Yo no firmé nada de esto. No. Dije. Pero te beneficiaste de ello. Construiste tus planes de desarrollo alrededor de tierra robada. Abrió la boca para discutir. Se detuvo y exhaló despacio. Enfadado. Acorralado. Traicionado. Beatriz. Dijo. ¿En qué me has metido? Sus ojos se afilaron. No me eches la culpa. La comunidad necesitaba el sendero accesible. Necesitábamos la entrada. Era necesario. ¿Para quién? Pregunté. No para mí. No para el municipio. No para los vecinos que decís proteger. Esto era sobre control y dinero. Añadió Elena. Las servidumbres suben el valor de las propiedades. Una entrada segura sube las cuotas. El silencio de Beatriz lo confirmó. Di un paso más cerca. Manteniendo la voz calmada. No alta. No amenazante. Solo de hierro. Esto es lo que pasa ahora. Dejáis de enviar notificaciones. Dejáis de tomar medidas coercitivas. Dejáis de pisar mi finca. Y os preparáis para una revisión legal. Su labio tembló. La primera señal real de miedo que veía desde que empezó todo. Javier. Por favor. Si esto sale, saldrá. Dije. Marcos levantó de repente una mano. Espera. Seamos razonables. Puedo ofrecerte un trato privado. Elena se erizó. Ahí está. Él la ignoró y se volvió hacia mí. Javier. Danos una servidumbre. Solo lo justo para legalizar la entrada. Y te compensamos sustancialmente. Evitas el juicio. La comunidad evita el colapso. Todos ganan. Todos menos la gente cuya tierra robasteis. Dije. Su voz se endureció. Javier. Piénsalo bien. Ya lo he pensado. ¿Y tu respuesta? No. El aire se quedó muerto. Elena no se movió. Yo tampoco. La mandíbula de Marcos se apretó. Pero ocultó la rabia rápido. Demasiado rápido. Una máscara profesional. La que llevan los hombres que no aceptan un no porque han construido carreras enteras doblando el mundo hasta que diga sí. Beatriz miró entre nosotros. El pánico subiendo. Javier. No entiendes lo que esto hará a la comunidad. Deberíais haber pensado en eso antes de mover vuestra línea de límites sobre mi tierra. Añadió Elena.
El siguiente paso es presentar denuncias ante el municipio y pedir una investigación independiente sobre las prácticas de la comunidad. Beatriz susurró. Esto nos arruinará. Eso no es obra mía. Dije. Es vuestra. Su última línea de defensa se quedó en silencio. Caminé de vuelta hacia mi pick-up. Elena a mi lado. Ninguno de los dos se volvió. Pero mientras abría la puerta oí la voz de Beatriz. Una amenaza baja. ¿Rota? Goteando rabia y miedo. Te arrepentirás de esto. Javier Herrera. No miré atrás. El arrepentimiento era para quienes huían de la verdad. Yo corría directo hacia ella. Y fuera la tormenta que la comunidad estuviera a punto de desatar. Yo estaría preparado. Pero la tormenta no estalló de inmediato. En cambio, la comunidad se quedó en silencio. Ni notificaciones. Ni correos. Ni llamadas nocturnas a la Guardia Civil. Ni siquiera el SV de patrulla habitual pasando por mi valla. El silencio repentino era más ruidoso que su acoso anterior. Al segundo día de silencio, Elena me escribió. Están reagrupándose. El silencio es estrategia. No rendición. No se equivocaba. Cuando la gente entra en pánico, se agita. Pero cuando se callan, ¿planean? Al tercer día la tensión era tan espesa que parecía un frente de presión antes de la tormenta. Seguí trabajando la finca. Arreglando la verja del pasto bajo. Revisando los abrevaderos. Pero cada tarea parecía ocurrir en el ojo de algo más grande. A la cuarta mañana el sargento Navarro pasó sin avisar. No aparcó como siempre. Esta vez metió el todoterreno completamente en mi camino. Apagó el motor y bajó como un hombre que trae noticias que no quiere dar. Javier. Dijo. Tenemos que hablar. Señalé el porche. ¿Qué pasa? Me siguió escaleras arriba. Se quitó el sombrero y lo dejó en la barandilla. Algo que solo había hecho una vez antes. El día que me dijo que un cazador borracho había atropellado una de mis reses. Esto no era casual. La comunidad ha presentado algo. Dijo. Ante el municipio. Elena. Que había llegado 5 minutos antes para nuestra sesión de investigación. Se levantó de la silla. ¿Presentado qué? Navarro se frotó la mandíbula. Una denuncia. Alegan que las obras en tu camino suponen un riesgo importante de seguridad para el tráfico comunitario y han causado daño emocional a varios vecinos. Elena parpadeó. ¿Daño emocional por resina? Peor aún. Dijo. También alegan que amenazaste a la presidenta de la comunidad durante un enfrentamiento en la carretera del embalse. Casi me reí. ¿Mencionaron que Marcos allanó? ¿Que Beatriz pidió un trato secreto y que tenemos la conversación grabada? No listaron nada de eso. Dijo Navarro. Pero adjuntaron 3 declaraciones juradas de miembros de la Junta respaldando su versión. Declaraciones juradas que significan que están cometiendo perjurio por escrito. Están construyendo una narrativa falsa. Dijo Elena. Preparándose para justificar sus acciones de forma retroactiva. Navarro asintió. Y el momento me dice que están a punto de presentar algo más. Algo más grande. ¿Qué? Pregunté. Dudó. ¿Una medida cautelar? Los ojos de Elena se entrecerraron. ¿Con qué fundamento? Que tus modificaciones en la propiedad suponen peligro inminente y requieren supervisión inmediata de la comunidad. Me levanté despacio. Intentan imponer autoridad sobre mi tierra. Eso es exactamente lo que intentan. Confirmó Navarro.
Esperan abrumarte antes de que puedas responder legalmente. Elena cruzó los brazos. Están subestimando lo rápido que podemos responder. Navarro deslizó un papel doblado sobre mi mesa. Aquí. Esta es la copia extraoficial que obtuve antes de que se registre formalmente. Lo desdoblé. Mi nombre. Mi número de parcela. Mi camino. Listado como preocupación de impacto comunitario de seguridad. Y al pie la firma que autorizaba la presentación de emergencia, Beatriz Molina. Presidenta de la comunidad. Sentí el destello de rabia. Agudo y limpio. No furia. No pánico. Solo la claridad absoluta que llega cuando alguien cruza una línea tan descaradamente que olvida que el suelo bajo sus pies no es suyo. Elena me miró. Este es su mayor error hasta ahora. ¿Por qué? Preguntó Navarro. Porque presentaron bajo pena de perjurio. Dijo ella. Y podemos probar que cada palabra de este documento es falsa. Navarro asintió despacio. Me lo imaginaba. Por eso estoy aquí. Extraoficialmente. Lo que sea que vosotros dos estéis haciendo. Segué. Están escondiendo algo gordo y tienen miedo de que lo expongáis. Se puso el sombrero otra vez. Pero preparaos. Esto no se para aquí. Cuando se fue, Elena se volvió hacia mí. Necesitamos cada prueba lista. Cada mapa. Cada grabación. Cada foto. Si están presentando medidas cautelares. El siguiente paso es una demanda. Fui al archivador. Saqué la carpeta que había empezado 2 días antes. Dentro estaban los registros de llamadas impresos. Fotos del daño de la resina. Informes de la Guardia Civil y copias de los 3 mapas mostrando los límites reales. No solo estamos preparados. Dije. Estamos adelantados. Bien. Respondió ella. Porque he encontrado algo más. Abrió su portátil. Sacó las declaraciones de seguros de comunidades locales. Una línea estaba resaltada. Renovación de seguro de la urbanización Los Pinares, verificación de límites pendiente. Fruncí el ceño. ¿Pendiente? Eso es lo curioso. Dijo ella. No debería estar pendiente. Debería haberse completado hace 3 meses. Pero lo retrasaron. ¿Por qué? Porque verificar el límite habría expuesto la ampliación falsificada. No podían arriesgarse a que la aseguradora descubriera que el arco de entrada está en tu tierra. ¿Y si la aseguradora lo descubre ahora? Pregunté. Se recostó. La comunidad podría perder la cobertura. Lo que significa demandas. Sanciones. Incluso disolución. Una lenta comprensión me recorrió y los vecinos se rebelarían. ¿Exacto? El silencio de la habitación cambió. Ya no era el silencio antes de la tormenta, sino el silencio de saber exactamente dónde estaba el punto de presión. Esto es más grande que un camino. Dije. Es más grande que una comunidad. Respondió Elena. Esto es uso sistemático fraudulento de límites de propiedad y falsedad ante aseguradoras y vecinos. Y una vez que lo mostremos al juez, no tendrá más remedio que investigar. Antes de que pudiéramos desarrollar la estrategia completa. Sonó un claxon en la verja. Un mensajero. Me entregó un paquete grueso. Formal. Sellado con el logo de un bufete local. Por un momento pensé que sería la medida cautelar. Pero no. Era peor. Comunidad de Propietarios de Los Pinares contra Javier Romero. Demanda por juicio declarativo y medida cautelar. Me habían demandado.
alegando que yo obstruía la seguridad comunitaria. Dañaba intereses de propiedad compartida y mantenía comportamiento hostil que amenazaba la gobernanza de la comunidad. Intentaban aplastarme antes de que pudiera exponerlos. Elena tomó el paquete y lo hojeó. Bien. Esto acelera todo. Levanté una ceja. ¿Bien? Sí. Dijo porque ahora han presentado declaraciones y reclamaciones que podemos desmontar con pruebas. Y una vez que el juez vea la línea falsificada y la invasión de 20 años. Todo se derrumba. Exhalé. No miedo. No frustración. Resolución. Querían una guerra. Dije. Ahora la tendrán. Elena abrió su agenda. Primero, redactamos contrademanda. Luego citamos los registros de la comunidad. Luego traemos los informes de la Guardia Civil. Y entonces, tocó el mapa falsificado. Mostramos al tribunal la verdad que han estado escondiendo durante 2 décadas. Asentí despacio. El silencio había terminado. La tormenta había empezado. Y por primera vez desde que esto comenzó, la comunidad no era quien tenía el poder. Lo teníamos nosotros. La demanda que presentaron se convirtió en la puerta que necesitábamos. Sus acusaciones. Fabricadas. Imprudentes. Arrogantes. Nos dieron jurisdicción. Y una vez que entró en el registro del juzgado, todo se puso en marcha. Elena consiguió una vista urgente. No porque el juez nos favoreciera, sino porque la comunidad alegaba un riesgo urgente de seguridad comunitaria. Lo que obligó al tribunal a ponerlo al principio de la lista. Habían intentado acorralarme. En cambio, se acorralaron ellos mismos. La mañana de la vista. La calle principal de nuestro pequeño pueblo de Jaén se sentía distinta. Alerta. Vigilante. Vecinos del valle se apoyaban en los capós de sus PQPS y tomaban café mientras caminábamos hacia el juzgado. Sabían que la comunidad había elegido pelea. Pero aún no sabían lo profunda que era esa pelea. Elena llevaba 2 carpetas. Yo llevaba el tubo de mapas. Asintió hacia las escaleras del juzgado. Déjalos que nos subestimen. Hará que la caída sea más dura. Entramos. La sala no era grande. Solo 4 filas de bancos. Una docena de fluorescentes zumbando en el techo y un estrado pulido por décadas de codos y mazos. El sargento Navarro estaba sentado cerca del fondo. Me hizo un pequeño gesto. El tipo que significaba que estaba listo para responder preguntas si hacía falta. La comunidad llegó después. Beatriz entró rígida. Hombros tan tensos que parecía que se sostenía solo por pura fuerza. Detrás venían 2 miembros de la junta. Rostros tensos. Pálidos. Y Marcos, cuya expresión se había endurecido en algo más frío que la última vez que lo vi. Su abogado los seguía. Llevando una pila de carpetas lo bastante gruesa para esconderse detrás. El juez entró. Estamos aquí en el asunto Comunidad de Propietarios de los Pinares contra Javier Romero. Echó un vistazo a la demanda. Luego a las 2 mesas. Demandante. Proceda. El abogado de la comunidad. Un hombre pulido que claramente subestimaba el juzgado rural en el que había entrado. Lanzó un discurso sobre bienestar comunitario. Riesgos de seguridad y mi interferencia hostil con las funciones reguladoras de la comunidad. Presentó la demanda como si fuera evangelio. Luego presentaron fotos. Primeros planos destinados a insinuar inestabilidad en mi camino. Fotos tomadas después de que Marcos arruinara la resina. Presentaron declaraciones de miembros de la Junta que no habían estado presentes en la mitad de los incidentes que describían.
Presentaron un diagrama mostrando su límite oficial. No el original. Uno dibujado por su propia mano. Elena se inclinó hacia mí. Se están colgando ellos mismos. Cuando el abogado terminó, el juez se volvió hacia nuestra mesa. Señorita Vargas. Elena se levantó. Postura recta. Voz firme. Señoría. Demostraremos que cada alegación de la comunidad no solo es falsa, sino parte de un esfuerzo coordinado para ocultar 20 años de fraude de límites. La sala se quedó en silencio. Incluso el juez hizo una pausa. Puede proceder, dijo. Elena abrió la primera carpeta. Primero, la alegación de que el camino del señor Romero supone un riesgo de seguridad comunitaria. Esta finca no forma parte de la comunidad. La comunidad no tiene jurisdicción. El sargento Navarro ha confirmado 2 veces que no hay peligro. Señaló al sargento. Él se levantó. Señoría. Es correcto. No hay fuego. No hay peligro. No hay riesgo para el público. Las llamadas de la comunidad fueron infundadas. Elena continuó. Segundo. La comunidad alega que el señor Romero amenazó a miembros durante una inspección. La supuesta inspección se realizó sin autoridad legal. Fue allanamiento. Y tenemos vídeo de su promotor entrando en la finca del señor Romero sin permiso y causando daños. Reprodujo el clip desde el momento en que Marcos trepó la verja hasta que pisó la resina. Su propia voz condenándolo. La sala murmuró. Marcos se tensó. Mandíbula apretada. Elena dejó que el vídeo terminara antes de pasar a la siguiente carpeta. Tercero. Y lo más importante. Señoría. Este caso gira en torno a una pregunta. ¿Quién es el dueño de la tierra bajo la carretera de entrada y el sendero peatonal de la comunidad? Desenrolló el plano de 1986 y lo puso bajo el proyector. Este es el límite registrado original. Añadió la revisión de 1994. Este es el límite actualizado. Luego sostuvo el mapa falsificado de 2012. La línea a lápiz clara y oscura bajo las luces de la sala. ¿Y este? Dijo. Es una ampliación de límites redactada por la presidenta de la comunidad. Pero nunca presentada. Nunca aprobada y nunca inscrita en los registros municipales. El rostro de Beatriz se derrumbó. Su abogado se congeló. Elena colocó el mapa falsificado junto a los legales. Señoría. Dijo con voz afilada. La comunidad ha estado aplicando normas fuera de su jurisdicción. Entrando en tierra que no le pertenece. Construyendo estructuras en propiedad privada y falseando sus límites ante vecinos y aseguradoras. El juez se inclinó hacia adelante. Señorita Vargas. ¿Está afirmando fraude intencionado? Sí. Dijo Elena sin dudar. Y tenemos más. Trajo fotos del arco de entrada marcadas con puntos de medición que conectaban directamente con el plano. Añadió coordenadas GPS que coincidían con la base de datos municipal. Añadió informes orados de la Guardia Civil documentando allanamiento de la comunidad. La prueba se amontonó en una montaña que la comunidad no podía escalar. El juez se volvió hacia su abogado. Demandante. ¿Desea responder? El abogado se levantó despacio. Señoría. Desconocíamos que estos documentos existieran. Elena ni siquiera le dejó terminar. Su cliente creó uno de ellos. Señaló directamente el mapa falsificado. El abogado tragó saliva. Necesitamos tiempo para revisarlos. No. Dijo el juez con firmeza. Su cliente presentó declaraciones juradas.
Su cliente presentó una demanda basada en autoridad de límites que no posee. Su cliente trajo este asunto al tribunal. Miró a Beatriz. Y necesito saber si usted presentó información falsa a sabiendas. Su voz se quebró. Yo creía que el límite era correcto. Elena colocó un documento más sobre la mesa. El formulario de renovación de seguro. Señoría. La comunidad retrasó la verificación de límites porque sabían que la aseguradora descubriría la verdad. Esto no fue creencia. Fue ocultación. El tono del juez se endureció. Señora Molina. Acérquese. Beatriz se levantó. Piernas temblando. Se acercó al estrado como una mujer caminando hacia su propio veredicto. ¿Redibujó usted la línea de límites que aparece en este mapa? Preguntó el juez. Dudó. Luego asintió. Lo hice. Pero sin más explicaciones. Dijo él. Acaba de responder a mi pregunta. El juez se recostó. La mirada recorriendo la sala. Dada la gravedad de estos hallazgos. Emito orden inmediata que detiene todas las acciones coercitivas de la comunidad contra el señor Romero. Además, requiero a la comunidad que presente documentación completa de límites en 10 días y nombraré un perito independiente para verificar todas las reclamaciones de tierra. Hizo una pausa, dejando que el peso se asentara. Y hasta que este tribunal revise ese peritaje. Continuó. La comunidad queda prohibida de acceder, reclamar o regular cualquier porción de la finca del señor Romero. Elena exhaló. Yo no me moví. Quería que cada palabra quedara grabada en la memoria. Pero el juez no había terminado. Se volvió hacia Beatriz. Y revisaremos si sus acciones merecen sanciones adicionales. El rostro de Beatriz se desplomó como una estructura perdiendo sus cimientos. Luego el mazo golpeó. La comunidad no solo había perdido su demanda. Había abierto la puerta a su propia investigación. Mientras salíamos del juzgado. Elena se inclinó y susurró, esto no fue la victoria. Asentí. No. Fue el punto de inflexión. Porque ahora la verdad estaba en acta. Ahora el juez estaba vigilando. Ahora el colapso de la comunidad había empezado oficialmente. Y nosotros estábamos listos para rematarlo. 2 días después de la vista llegó el equipo de peritaje independiente. No contratistas de la comunidad. No voluntarios municipales. Un equipo nombrado por el juez sin lazos con nadie del valle. Fueron eficientes. Metódicos y completamente indiferentes a la política detrás de la disputa. Midieron todo, desde el cauce del arroyo hasta la base del arco. Desde los postes de la verja hasta el sendero peatonal. Al mediodía no hicieron falta palabras. Sus expresiones contaban la historia. La entrada de la comunidad no estaba solo cerca de mi línea. Estaba encima. 12 pies. Y en una esquina. 14. Elena fotografió las banderas de peritaje. Las marcas. Las distancias. Cada número confirmaba lo que habíamos sabido durante semanas. La comunidad había estado operando sobre tierra robada durante casi 2 décadas. Pero el verdadero martillazo no cayó hasta esa tarde. Elena entró en mi taller sosteniendo una cadena de correos electrónicos impresos. Firmados. Fechados. Incriminatorios. Javier. Dijo. Creo que acabamos de encontrar la razón de todo. Los puso sobre la mesa. No eran documentos municipales. No eran quejas de vecinos. Eran correos internos de la comunidad entre Beatriz y Marcos. Y eran devastadores. El primer correo era de Beatriz. Enviado 8 meses antes.
Marcos. Necesitamos asegurar legalmente ese sendero. Sin la ampliación de límites perdemos acceso al futuro terreno de expansión. Por favor. Dime cómo podemos empujar la narrativa rápido. Futuro terreno de expansión. Es decir, desarrollo. Es decir, beneficio. El segundo correo era de Marcos. Podemos justificar la línea de límites si aplicamos presencia constante de la comunidad. Eso incluye caminos. Vallas y señalización cerca de la finca de Herrera. Tiene que parecer no conforme. Construir expediente. Construir expediente. No solo me habían elegido a mí. Lo habían planeado. El tercer correo era aún peor. Beatriz escribió, Herrera es terco. La Guardia Civil no nos ayuda. Necesitamos un incidente que lo pinte como hostil. Algo que podamos documentar. La respuesta siguiente, déjamelo a mí. Si reacciona a una inspección de campo. Lo usamos. La Junta respaldará lo que presentemos. Cerré los ojos un momento. Marcos pisando la resina. Beatriz llamando a la Guardia Civil por construcción no autorizada. La repentina brigada de inspección. La notificación grapada a mi verja. Nada había sido reactivo. Todo había sido orquestado. Elena señaló el último correo de la cadena. Este es el que los sella. Era de hace 2 semanas. Justo después de que supieran que yo había sacado planos antiguos del registro. Beatriz escribió, si Herrera expone la discrepancia de límites. Nuestra aseguradora cancelará la póliza. No podemos permitirlo. Presenta algo rápido. Hazlo parecer la amenaza. Presiónalo para que acepte un acuerdo. Presiónalo para que acepte un acuerdo. Sentí algo moverse dentro de mí. No rabia. No sorpresa. Sino reconocimiento. La claridad que sientes cuando la verdad por fin se planta bajo la luz del día. Nunca les había importado mi camino. Nunca les había importado la resina. Solo les importaba proteger una mentira. Elena me miró. ¿Con esto? El juez no solo desestimará su caso. Puede imponer sanciones. Puede ordenar reembolso. Puede destituir la Junta. ¿Y Marcos? Pregunté. Asintió con gravedad. Será investigado por intento de adquisición fraudulenta de tierra. Los promotores no sobreviven a esa mancha. Pero los correos no eran suficientes. No para el golpe final. Todavía no. Necesitamos presentarlos en el juzgado. Dijo Elena. En persona con testimonio. ¿Cuándo es la vista? Mañana por la mañana. La rapidez me sorprendió. El juez la ha acelerado otra vez. Dijo. Después de lo que vio en la primera vista. Quiere respuestas. Y las teníamos. A la mañana siguiente la sala estaba llena. La noticia se había extendido rápido. Vecinos llenaban los bancos. Algunos parecían furiosos. Algunos traicionados. Todos parecían listos para respuestas que ningún miembro de la Junta les había dado nunca. Beatriz entró la última. Parecía más pequeña que el día anterior. Maquillaje más pesado. Manos temblando ligeramente. Marcos caminaba detrás. Rostro pálido. Mandíbula apretada. Cada centímetro irradiando el pánico de un hombre que ve su carrera ardiendo. El juez abrió la sesión. Estamos aquí para revisar las pruebas presentadas sobre las reclamaciones de límites de la urbanización Los Pinares. Miró a Elena. Señorita Vargas. Proceda. Elena no perdió tiempo.
Colocó la cadena de correos impresos sobre la mesa. Señoría. Estos correos se obtuvieron mediante citación. Revelan intención coordinada de la presidenta de la comunidad y el promotor para fabricar autoridad de límites. Elegir a mi cliente y presionarlo para un acuerdo fraudulento. La expresión del juez se oscureció. Léalos. Elena lo hizo. Cada palabra resonó en la sala como un martillo sobre acero. Para el segundo correo los vecinos murmuraban. Para el tercero alguien jadeó. Para el cuarto. El que hablaba de necesitar un incidente. Los hombros de Beatriz se hundieron y enterró el rostro en las manos. Cuando Elena llegó a la última línea. Presiónalo para que acepte un acuerdo. El juez levantó una mano. ¿Basta? Se volvió hacia Beatriz. Señora Molina. Levántese. Se levantó despacio. Lágrimas acumulándose en las comisuras de los ojos. ¿Escribió usted estos correos? Preguntó el juez. Ni siquiera intentó negarlo. Sí. Señoría. ¿Intentó reclamar la tierra del señor Romero a sabiendas mediante límites falsificados? Su voz se quebró. Yo cometí errores. ¿Creí sí o no? Sí. La sala estalló. Vecinos gritaron. Papeles crujieron. Alguien en el fondo gritó, «Nos mentiste a todos». El juez golpeó el mazo. Orden. Cuando volvió el silencio. Se volvió hacia Marcos. ¿Y usted? Señor Hidalgo. ¿Participó en este esquema? Marcos tragó saliva. Mirando entre los correos y el juez. Intentó hablar. Pero su voz apenas salió. Aconsejé a la Junta. No participaste. Dijo el juez. Y te beneficiaste de ello. El silencio de Marcos fue confirmación. El juez se recostó. Exhalando despacio. Un aliento controlado antes del veredicto. Esta es la sentencia del tribunal. Levantó el mapa falsificado. 1. Todas las reclamaciones de la comunidad contra el señor Romero quedan desestimadas con perjuicio. Dejó la cadena de correos. 2. La comunidad queda obligada a reembolsar al señor Romero todos los daños. Honorarios legales y violaciones de invasión. Sostuvo el peritaje. 3. El arco de entrada. Cartel e iluminación de la comunidad construidos en tierra del señor Romero violan la ley de propiedad. La comunidad puede retirarlos en 60 días o negociar un arrendamiento pagado de uso de tierra con el señor Romero. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los vecinos parecían aturdidos. Mirando a la Junta que los había traicionado durante años. 4. Continuó el juez. Voz bajando. Este tribunal remite a la señora Molina y al señor Hidalgo al fiscal del municipio para investigación por reclamaciones fraudulentas de tierra. Beatriz se derrumbó en su asiento. Marcos cerró los ojos como si le hubieran dado un puñetazo. Y finalmente. Dijo el juez. La Junta de la Urbanización Los Pinares queda suspendida. Pendiente de auditoría independiente completa. El mazo golpeó. Así. Sin más. La línea de límites que habían falsificado durante 20 años había roto toda la comunidad. Elena exhaló a mi lado. Una sonrisa lenta formándose. Ahí está. Susurró. El colapso. Pero yo no sonreía. Todavía no. Traería justicia. La sala se vació despacio después de la sentencia. Pero yo no salí enseguida. Me quedé en el pasillo. Dejando que la realidad se asentara. Años de silencio. Semanas de presión. Días de escalada.
Todo culminando en un momento donde la verdad por fin golpeó lo bastante fuerte como para agrietar los cimientos de todo lo que la comunidad había construido. Elena se acercó, cerrando su carpeta. Se acabó, dijo en voz baja. No, respondí. Se resolvió. El acabó empieza mañana. Sonrió ella. Justo. Salimos al aire brillante de Andalucía donde los vecinos se habían reunido en grupos por el césped del juzgado. Algunos enfadados. Algunos traicionados. Algunos aliviados. Y todos susurrando versiones de la misma pregunta. ¿Cómo pasó esto bajo nuestras narices? Yo no tenía la respuesta. Pero sabía dónde empezaba la culpa. Beatriz estaba sola cerca del aparcamiento. Hombros caídos. La carpeta de la comunidad colgando floja a su lado. Ya no era la mujer rígida y pulida que una vez marchó sobre mi finca con confianza afilada como una hoja. Sino una persona sintiendo por fin el peso de la verdad que había intentado esquivar. Cuando me vio, se enderezó por instinto, volviendo a la postura presidencial que había practicado durante años. Javier, dijo débilmente. ¿Podemos hablar? Elena me miró. Asentí. Ella caminó adelante, dándonos distancia. Beatriz se acercó despacio, bajando la voz. No pretendía que llegara tan lejos. Sí, dije. Si pretendías. Tragó saliva. Pensé que si asegurábamos el sendero, si movíamos el límite un poco, nadie saldría herido. No aseguraste nada. Dije. Lo robaste. Su rostro se tensó como si la palabra le doliera más que cualquier cosa que el juez hubiera dicho. Solo quería que la comunidad creciera. Quería que la comunidad importara. La hiciste importar más que la ley. Dije. Y ahí fue donde lo perdiste todo. Miró hacia otro lado, parpadeando rápido. Me van a destituir. Quizás acusar. Eso está entre tú y el fiscal. Dije. No conmigo. Sus siguientes palabras fueron casi un susurro. Lo siento. Asentí una vez. Reconociéndolo. No perdonándolo. Hay cosas que el tiempo perdona y cosas que solo las consecuencias perdonan. Cuando volví con Elena, ella ya había programado la siguiente reunión con el auditor independiente. Tendremos que finalizar los términos del arrendamiento, dijo mientras caminábamos hacia el pick-up. Términos de arrendamiento para el arco de entrada de la comunidad. No lo van a derribar. No pueden permitirse reconstruirlo en otro sitio. Así que tendrán que pagarte por la tierra donde está. Levanté una ceja. ¿Cuánto? Lo que decidamos, dijo ella. Ahora tú tienes las cartas. Era una sensación extraña. Justicia con precio práctico. Pero esto era el mundo real. La tierra tiene valor. Los derechos tienen valor. Y las mentiras cuestan más de lo que la gente cree. Cuando volvimos a la finca, el camino me saludó como un viejo amigo. Aún marcado por la huella de la bota de Marcos. Aún esperando reparación. Pero ahora el daño no me molestaba. Se sentía simbólico. Recordatorio de dónde empezó la pelea y dónde terminó. Saqué las herramientas del cobertizo. Brocha. Resina. Pistola de calafateo. Recorriendo la longitud del camino mientras el sol empezaba a caer tras la sierra. Proyectando sombras largas sobre la tierra que mi familia había guardado durante generaciones. Mientras me arrodillaba para reparar la resina agrietada. Un silencio se posó sobre la finca. No el silencio inquieto antes de la tormenta.
sino la paz que llega después de una. Un pick-up se acercó a la verja. No era la Guardia Civil. No era la comunidad. Era Tomás Bernal. Mi vecino. Asomándose por la ventanilla con una sonrisa. ¿Oíste el veredicto? Dijo. Te dije que la verdad siempre gana. A veces. Respondí. Si la arrastras a la luz el tiempo suficiente. Asintió. La gente del valle está hablando de hacer cambios. Muchos quieren una nueva junta. Quizás disolver la comunidad del todo. Esa es su decisión. Dije. No la mía. Aún así. Añadió Tomás. Gracias por plantarte por todos nosotros. Se marchó, dejando una pequeña estela de polvo que flotó sobre la línea de la valla. Terminé la última sección de resina, alisándola en una línea limpia y clara. El atardecer volvió a atrapar la superficie. Igual que la noche en que todo empezó. Y el camino brilló débilmente. Como si se reclamara a sí mismo. Elena se unió a mí al final del camino. ¿Sabes? Dijo. La mayoría de la gente se habría doblado. La mayoría habría retrocedido cuando la comunidad empujó tan fuerte. Yo no me doblo. Dije. No en mi tierra. Sonrió. Entonces sigue así. Caminamos de vuelta hacia la casa. Botas crujiendo sobre la grava. El peso de las últimas semanas levantándose por fin. Al llegar a la valla. Me detuve y miré atrás al camino. El lugar donde empezó. El lugar donde terminó. Se quejaron de mi camino. Dije en voz baja. Pero era su carretera la que necesitaba arreglo. Elena se rió. Una forma de decirlo. Cerré la verja detrás de nosotros. El clic del metal resonando en la tranquila tarde. Mi tierra. Mis reglas. Y por primera vez en mucho tiempo. Nadie podía quitármelo. El viento recorrió la finca. Calmado. Firme. Familiar. La justicia no siempre llega con ruido. A veces camina por un largo camino de tierra. Se instala y nunca se va. Hoy parecía que por fin había vuelto a casa.